Existen preguntas que incomodan, existen preguntas que son fáciles, otras que pueden ser difíciles, otras que generan gran reflexión. Hay algunas preguntas que son tan sencillas, por otras que tal vez no tendremos la respuesta, a menos que encontremos ayuda. En la lección de hoy día vamos a ver al Señor Jesucristo haciendo una de las más importantes preguntas que debe llevarnos no solamente a los que estaban presentes, sino a nosotros a reflexionar: ¿quién es Cristo? Esa es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 8, versículo 27 al 30 de Marcos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesucristo se estaba encaminando hacia el norte con sus discípulos. Leemos en Marcos en el capítulo 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué cree usted que hubiera respondido si hubiera estado junto a sus discípulos cuando escuchaba que la gente comentaba muchas cosas de Jesús? La respuesta que ellos dijeron es: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros tal vez piensan que tú seas Elías, algunos piensan que tú eres uno de los profetas. Ninguna de esas respuestas era concreta ni acertada. La verdad es que el pueblo todavía no reconocía a Jesucristo como el ungido. Se les voltea a Jesús a los discípulos y le dice: ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Pedro con toda confianza le dice: nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dice en Mateo. Jesucristo entiende en ese momento que esa revelación de esa declaración dada por Pedro no era meramente humana. Tuvo que haber recibido la ayuda de Dios Padre. En el capítulo 16, en el versículo 17 le dice: esto te lo dio a dar a conocer mi Padre que está en los cielos, dando a entender de que la única manera de que una persona pueda mirar a Jesús tal cual es a través de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, lo que se conoce como iluminación. La palabra de Dios puede llegar al corazón del hombre y hacerle entender esta verdad, pero solamente bajo la obra misma de Dios. Jesús le dice a Pedro: tú conoces de esto porque mi Padre te lo ha dado a conocer. Eso nos lleva a una verdad a nosotros. No podemos llegar a conocer a Jesús a menos de que Dios mismo nos revele quién es Él. Ahora, esta verdad del Cristo representaba de que Jesús era el enviado. La palabra Cristo es la misma palabra que se utiliza en el hebreo como Mesías, que se traduce al español como el ungido. La unción era un proceso por el medio del cual se investía de poder, de autoridad a ciertos representantes que Dios escogía. En muchos de los casos era o un sacerdote, o un profeta, o uno de los reyes. En este caso Jesús venía como el investido de Dios con autoridad para cumplir la función y el papel que tenía. Él venía a dar a conocer al hombre quién era Dios, pero él venía también a salvar al hombre. Esa revelación solamente puede ser dada a las personas que llegan a creer en Jesús. Para nosotros poder entender quién es Jesucristo, necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, con eso, nosotros tenemos que recordar que esta verdad que declaró Pedro ahí en Mateo
le llevó a una declaración mucho más seria e importante de parte del Señor Jesucristo. Le dijo a Pedro: Pedro, con lo que tú acabas de decir, con esta verdad que se basa en cuanto a quién soy yo, sobre esta verdad voy a edificar mi iglesia. El concepto de la iglesia es presentada en ese momento al hombre a través de esta verdad. Y Jesucristo dice: yo voy a edificar mi iglesia. Fue en ese instante cuando los discípulos conocieron de que iba a haber una nueva institución, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que iba a cumplir una función de llevar ahora el mensaje del Evangelio, y que ellos iban a formar parte de esto. Para que una persona pueda llegar a mirar a Cristo, necesita de la obra de Dios. Por una vez que esa persona llega a conocer a Cristo, entra a formar parte de la iglesia de Dios. ¿Cuál es su respuesta? ¿Usted ya conoce a Cristo? Tal vez necesita de que Dios, a través del Espíritu Santo, le llegue a convencer. Y si usted lo conoce, es el momento de ir y hablar a otros del mismo que le fue revelado por obra de Dios y que necesita ser llegada a ser conocida por aquellos que todavía no lo conocen. Si usted ya conoce a Cristo, esa verdad ha transformado su eternidad y le pone en una nueva condición, la condición de los hijos de Dios y de los miembros del cuerpo de Cristo. El Cristo, el ungido, el Señor Jesucristo, fue enviado por nosotros para darnos a conocer esta verdad. Gracias a Dios por esto que nos ha sido revelado. Que Dios nos ayude a seguir conociendo su palabra.